Muy buenos días. Hoy día tenemos en la serie de entrevistas que estamos realizando como parte de la estrategia de difusión de la Agenda Ambiental 2021 a Johanna Liz Vega Auqui. Ella es experta en diálogo y construcción de consensos. Es abogada especialista en gestión de conflictos socioambientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de intercambio en la Universidad de Friburgo en Suiza, y actualmente es becaria Chevening, candidata a máster en antropología del desarrollo y transformación social de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Ella cuenta con 10 años de experiencia profesional, 8 de ellos en el Estado. Ha trabajado como en la Defensoría del Pueblo, en el Jurado Nacional de Elecciones y en el Ministerio de Cultura, donde fue directora de consulta previa por más de 2 años, antes de iniciar la maestría que actualmente Johanna Liz está llevando en el Reino Unido. Buenos días, Johanna Liz, muchísimas gracias por participar de esta serie de entrevistas que estamos desarrollando con expertas, especialistas en temas ambientales, para abordar los distintos temas que hemos priorizado como parte de la agenda ambiental. Bueno, quería primero agradecerte tu participación, y luego queríamos conocer un poco acerca de tú, en el marco de tu experiencia, los temas que has ido viendo en los últimos años. Queríamos saber un poco cuál es el estado de los temas relacionados con los pueblos indígenas, un poco cuáles son los retos más importantes que tenemos como país también, y que la próxima persona que sea presidente, presidenta del país tendría que tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Gabriela, en representación de la ONG Macay. En primer lugar, agradecerles la invitación, decirles que es excelente que hayan este tipo de iniciativas para poder conversar sobre temas importantes, así que saludamos la iniciativa y la entrevista. Luego también comentarles que es fundamental, además, cuando hablamos de temas relacionados a pueblos indígenas, poder tener justamente la voz también de ellos como representantes en este tipo de discusiones, ¿no? Es fundamental también que ellos puedan contarnos cuáles son sus impresiones y opiniones al respecto. Y sobre la pregunta inicial que me planteas, mencionar que considero que el primer desafío que tenemos como país en general es la visibilización de los pueblos indígenas desde, creo, nuestra educación. No creo que debería ser parte de la educación de todos nosotros, la educación que recibimos en las escuelas, justamente enterarnos que somos 55 pueblos indígenas, que hablamos 48 lenguas y que justamente somos eso como nación, como país, y cómo es que justamente el diálogo entre estas culturas nos va a ayudar a tener mejor entrada, mejores soluciones, mejores discusiones para poder solucionar nuestros grandes problemas, ¿no? Entonces, considero que los desafíos más grandes en relación a los pueblos indígenas en el Estado están relacionados a la institucionalidad, están relacionados también a la representatividad y a su participación, ¿no? A su participación que no necesariamente tiene que ver con un momento específico, sino también a su participación en el diseño y ya en la implementación de las políticas públicas, ¿no? Saludamos de que hace unas semanas, me parece hace unas semanas, se ha aprobado una comisión multisectorial permanente justamente con ministerios al más alto nivel y representantes de las organizaciones indígenas nacionales, en donde el ánimo justamente es este, ¿no? Conversar sobre todos los temas con participación de los pueblos para poder implementar políticas públicas. Genial, muchísimas gracias, Johanna Liz. Queríamos saber también, luego de la revisión que has hecho en la página web de la Agenda Ambiental, acerca de los pueblos indígenas, que nos comentes un poco cuál es tu opinión acerca de las propuestas de los partidos, del análisis que nosotros hemos hecho como organización de los planes de gobierno. Hemos visto que educación ambiental y pueblos indígenas son los temas que menos se han abordado de todos los que hemos priorizado. Entonces, queríamos que nos comentes un poco cuáles son tus opiniones al respecto de las propuestas.
Sí, claro, yo he hecho una revisión de los planes de gobierno, revisión de la página también, y podría de repente estructurar la respuesta en algunas temáticas principales, ¿no? Lo primero que, como mencionabas, tú también llamabas la atención sobre la falta de desarrollo de algunos temas. A mí también me llamó la atención la falta de desarrollo en los planes de gobierno sobre el tema de salud en temas de pueblos indígenas, ¿no? Siendo que el contexto de la pandemia ha sido un contexto especialmente particular en donde se ha visto evidenciado justamente esta falta de acceso y esta situación de específica vulnerabilidad de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, no existen específicas menciones a temas de cómo podremos afrontar el tema de la atención de salud de los pueblos indígenas. Existen sí menciones generales a que la salud debe darse con pertinencia cultural, de acuerdo a cada uno de las identidades, pero no existe una particularidad, un desarrollo particular sobre el tema de salud en temas de pueblos indígenas. En relación a educación, resaltamos que se habla de educación, por ejemplo, se habla de enseñanza de quechua en primaria, se habla también, hay una propuesta de Victoria Nacional relacionada, por ejemplo, a escuelas bilingües interculturales certificadas, ¿no? Ahí no sabemos a qué se refiere específicamente con esta característica de certificado, porque bueno, en el país actualmente existen más de 26.000 escuelas bilingües interculturales en los 3 niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, entonces ahí no se comprende muy bien qué cosa implicaría esta certificación a la que hace mención. Luego también se menciona en Juntos por el Perú, se menciona específicamente la mejora o justamente gestionar el tema de universidades interculturales con participación de las organizaciones indígenas. Y también se menciona en renovación, ¿sí? Popular, el tema específico de alfabetización, ¿no? Justamente para incluir a los pueblos. Solamente se menciona alfabetización, no se menciona el cómo. Esto es algo que se repite en muchas de las propuestas que vamos a ver, y es lamentable porque hay temas y problemas que sabemos que existen, pero lo importante ya de un plan de gobierno es conocer cómo se va a afrontar, cómo se va a realizar ello, ¿no? El tercer punto muy importante es el de patrimonio, todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural. Ha sido abordado de manera específica por Victoria Nacional, por Juntos por el Perú, y también por el Partido Morado. Es interesante justamente la aproximación a la gestión del patrimonio, tiene que ver con una gestión territorial que justamente consolide, que trate de convertir esto en un beneficio directo y oportunidades específicas para las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, un poco la aproximación de Victoria Nacional está relacionada justamente a este beneficio económico, al tema de turismo comunitario, ¿no? A cómo es que podemos ver en esta protección del patrimonio posibilidades y oportunidades para las comunidades, los pueblos aledaños, ¿no? En Juntos por el Perú se destaca más este enfoque específicamente de beneficio económico, se destaca el tema de la inclusión en la gestión del territorio, ¿no? Cómo es que las comunidades aledañas deben ser incorporadas en la gestión del territorio de donde se está declarando patrimonio cultural, y en el caso del Partido Morado se menciona justamente el tema de el uso de los andenes para justamente fomentar y para colaborar y continuar con la agricultura y eh, todo el tema relacionado a agrobiodiversidad, ¿no? El cuarto tema tiene que ver con recursos forestales, también desarrollado específicamente, hablando de proyectos que incluyan a las comunidades en todo lo que tiene que ver con temas forestales, reconociendo la problemática que existe actualmente sobre algunas comunidades que se dedican también se dedican y usan esos recursos forestales, ¿no? El otro tema está relacionado un poco de manera diversa, se relaciona mucho el tema de pueblos indígenas con
conflicto, con diálogo, ¿no? Eso también es interesante a nivel de enfoque, ¿no? Es un enfoque, creo que errado, equivocado, ¿no? Aparentemente los pueblos indígenas entran justamente en la discusión o en la mirada de la política pública como agentes que están relacionados al conflicto, cuando eso creo que no debería ser esa la entrada. No obstante, se menciona el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en varios de los planes de gobierno, se habla de hidrocarburos, cuando en Victoria Nacional se habla del tema de lotes de hidrocarburos, exploración petrolera, se habla específicamente de consultas previas. Llama la atención que solamente se haga esa mención en lo relacionado a hidrocarburos y no otras temáticas. En el caso de minería, también Fuerza Popular menciona el tema del respeto a los derechos de los pueblos en relación a proyectos mineros. El Frente Amplio también, como recogían en la página, menciona justamente el respeto de la consulta previa, ¿no? Un poco redundante porque ya existe una ley, un reglamento sobre la obligatoriedad de realizar la consulta previa, ¿no? En el caso de Juntos por el Perú, resalta que hacen mucha mención específica al tema de consentimiento, ¿no? De garantizar el consentimiento en todos los niveles. Y eso también es interesante, o sería interesante saber cómo es que se está buscando, cómo se propone garantizar o llevar a cabo específicamente este consentimiento, ¿no? Resaltan Juntos por el Perú que mencionan varias normativas relacionadas a pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas en relación a pueblos indígenas. Y solamente un par de temas más en relación al tema de territorio, pese a ser un tema tan importante, casi muy pocas menciones al tema de cómo se va a afrontar el tema de territorialidad. En algunos casos específicamente relacionado a temas de titulación, específicamente relacionado a temas de titulación, existe una propuesta de Juntos por el Perú de poder llevar a cabo un COFOPRI indígena, es decir, específicamente lidiar con temas de titulación de comunidades. Sí valdría la pena saber, digamos, más allá de la propuesta, cómo es que se busca implementar esto, de qué manera, ¿no? Juntos por el Perú menciona también el tema de reconocimiento al autogobierno de los territorios integrales, lo mismo, ¿no? Saber qué cambios, de repente hubiera sido bueno saber qué cambios específicos se van a integrar aquí. Ellos sí mencionan en Juntos por el Perú una nueva constitución, entenderíamos que por allí iría el reconocimiento de estos puntos, ¿no? Y Avanza País menciona justamente, en la medida que el enfoque que tienen el candidato tiene que ver mucho con el tema de formalización, básicamente habla de formalización de la propiedad urbana y rural, y en relación a las comunidades, que también está relacionado al tema de diálogo y tener en cuenta ello en relación a proyectos mineros, ¿no? En este caso solamente se menciona el tema de los derechos de las comunidades en relación a temas mineros, ¿no? Y por último, sí, de la revisión que se ha hecho, es verdad que Juntos por el Perú se establecen algunos puntos que diferencian, que no se han mencionado en otros planes. Está, por ejemplo, la necesidad de contar con información sobre pueblos indígenas en los censos. Está, específicamente hay una parte relacionada a cómo se va a combatir la discriminación, con cambios específicos en el Código Penal, ¿no? También se menciona la creación del Instituto de Lenguas Indígenas, que es algo que tampoco no se menciona en otros casos. Y dos puntos interesantes son que se menciona justamente las rondas campesinas como agentes o como instituciones importantes y que pueden colaborar justamente en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿no? Eso básicamente es lo que he podido advertir de la revisión de los planes de gobierno. Hay algunas cosas más, creo que lo importante en rescatar, digamos, para cerrar esta parte, esta pregunta, sería que existe una mirada que diríamos un enfoque un poco que folcloriza la cultura, ¿no?
Y creo que es un enfoque que no solamente evidencian los candidatos, sino que podríamos también evidenciarlo nosotros como país, ¿no? Y creo que justamente me refiero a entender la cultura solamente como eslogan, ¿no? Como la diversidad es importante, ¿no? Pero más allá de la diversidad, cómo ya avanzamos del reconocimiento, del reconocernos diversos, para ya un enfoque de derechos, ¿no? Para un enfoque específico de política pública que implica los cómo, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco no está incluido en los planes de gobierno de los partidos políticos en relación a una población que es muy importante, ¿no? Que en el último censo justamente se evidenció y se respondió más o menos el 25% de la población consideraba que tenía antepasados, provenía de algún pueblo originario, ¿no? Entonces, creo que sí es importante poner en la mesa esta discusión y es importante hablar más allá de reconocernos diversos, que es absolutamente importante y cierto, y es necesario visibilizarlo más, avanzar un poco más para no solamente mirar ese aporte tan importante y tan fundamental que dan los pueblos indígenas a nivel de danzas, costumbres, conocimientos, sino también mirar también sus problemáticas, ¿no? Y cómo podemos afrontar y cómo podamos garantizar los derechos que ya están reconocidos, ¿no? Muchas gracias, Johanna Liz. Creo que ha sido bastante interesante y concreto, además, el análisis que has podido realizar acerca de las propuestas de los partidos políticos. Y ya un poco para ir cerrando la entrevista, porque queríamos hacer entrevistas un poco cortas, fáciles de entender, para que las personas que no conocen mucho los temas ambientales también puedan involucrarse. Hay un tema que preocupa mucho en América Latina y en el Caribe y en el Perú también, que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos a los defensores y defensoras ambientales, ¿no? Hace poco hemos tenido una defensora ambiental asesinada. No sé si es que nos puedes comentar un poco acerca de cómo se ha abordado o de repente si es que no se ha hecho, cuál debería ser el enfoque que tendría que tener este nuevo gobierno para hacerle frente a ese problema tan preocupante además y que cada año las muertes de personas defensoras han ido aumentando preocupantemente, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Es una situación complicada y es una situación además que las personas que se encuentran justamente en los ámbitos relacionados conocen, ¿no? Y que no es un tema esporádico, sino es un tema que a veces se extiende y puede ser bastante permanente, recibir amenazas, ¿no? Entonces, el año pasado justamente llegó una comitiva internacional para justamente lidiar con este tema con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y justamente ver de qué manera se puede intersectorialmente coordinar para afianzar su protección, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que es fundamental tomar acción para que esto deje de ocurrir. Puede ser, incluso como mencionaba, se cuenta con información específica en regiones y creo que eso también nos enseña la necesidad de descentralizar, ¿no? La necesidad de justamente escuchar y articular con las instituciones, los gobiernos regionales que están en la zona, las municipalidades, para que de la mano, descentralizadamente e intersectorialmente entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, que es como venían trabajando, se haga algo finalmente y específicamente para la defensa de los defensores ambientales, ¿no? Además de, bueno, que estuvimos también hace unos meses en todo lo relacionado al Acuerdo de Escazú para tratar justamente de incorporar en la normativa específicamente componentes más relacionados con este y otros temas fundamentales, ¿no? Muchísimas gracias, Johanna Liz. Y ya para ya cerrar la entrevista, tenemos una última pregunta. Nosotras trabajamos mucho con jóvenes, ¿no? Sobre todo con mujeres, estudiantes de diversas carreras, y siempre ellas manifiestan su preocupación o su interés por el tema de pueblos indígenas, por el tema de la protección del medio ambiente en general.
De repente tú, desde tu experiencia como funcionaria pública, como mujer joven también que está involucrada en estos temas, ¿qué mensaje les podrías dar a estas chicas, a estas nuevas generaciones? No solamente para que tengan un voto informado ahora, este domingo, sino también para que puedan continuar ejerciendo su ciudadanía ambiental, sobre todo, que es un tema que nosotras desde la organización impulsamos, y cómo poder hacer, contribuir desde donde están para hacer pues que nuestro país crezca, mejore y además sea un país capaz de reconocer y hacer respetar los derechos de todas y todos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hace unos meses ha despertado, digamos, con un poco más de fuerza la indignación que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, más allá de donde nos encontremos, de poder contribuir con nuestro país, ¿no? No solamente se contribuye haciendo política, digamos, este entendido de política que es el salir elegido, sino se contribuye desde ser ciudadanos y ciudadanas que participamos justamente en este tipo de espacios, que discutimos, que escuchamos, que dialogamos, ¿no? Lo que recomendaría justamente a las jóvenes, a los jóvenes que ven estos temas es, primero, existe muchísima información sobre pueblos indígenas que está en el Internet actualmente, está en el Ministerio de Cultura, tiene mucha información sobre temas de pueblos indígenas. Tenemos incluso el mapa etnolingüístico, que es un mapa en el que se puede escuchar las lenguas, se puede escuchar cantos. Existe un centro específico con recursos sobre todas las publicaciones sobre pueblos indígenas, y más allá, además de la revisión, que a veces puede ser tediosa, ¿no? Yo creo que la recomendación más importante es estar abiertos a conversar, a dialogar, estar abiertos a viajar. Creo que es fundamental eso. Es muy importante conocer y aprender en distintos lugares de nuestro país cómo es que justamente podemos tener distintas realidades, y eso marca y define la manera en la que nosotros entendemos los problemas, ¿no? Entonces, ser muy tolerantes, eso es algo muy importante, ser un tolerantes y quizás avanzar un poco más, no solamente tolerar, sino dialogar. En un mundo en el que las redes sociales nos muestran más bien que el conflicto y la confrontación es una manera de llamar la atención, yo creo que es importante volver y reforzar que la ciudadanía tiene también que ver con el tema de dialogar y entender justamente las razones por las que las personas tienen una u otra posición, ¿no? Creo que eso hace falta no solamente en el Estado específicamente, sino entre nosotros como país, como sociedad, en nuestros espacios más pequeños. Creo que tenemos que practicarlo muchísimo. Muchísimas gracias por tan bonito mensaje, Johanna Liz, y que esperamos pues que esta nueva etapa de nuestro país nos traiga muchas mejores cosas, ¿no? Muchísimas gracias por participar de esta entrevista y ya nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Gabriela, y nos encontramos en cualquier oportunidad. Muchas gracias.